Una colegiala de agente secreto. Random Audio Novelas, tu canal de novelas. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Continuemos con la novela. Capítulo 11. Los enemigos están destinados a encontrarse. ¿Has venido a conocerme? Después de que Zhang Zifan y su pandilla se fueron, el fuerte frente de Kim Jiro colapsó, casi cayendo al suelo, los ojos perdiendo su brillo. Afortunadamente, Yun-Yi se había aferrado a ella. Para una mujer, la infidelidad era la acción más imperdonable. Aparte de esto, el juego y la infidelidad eran similares. Uno o dos juegos divertidos estimulaban el estado de ánimo, pero la adición de juegos de azar era dañina. Jung-Gang no cometió adulterio, pero estaba enganchado al juego y sin un trabajo adecuado. Kim Jiro había sido el único sostén de la familia en estos años y mantuvo a la familia a flote por su cuenta. Además, Jung-Gang a veces le robaba el dinero que tanto le costaba ganar, y seguía apostando. Kim Jiro podría hacer la vista gorda ante todo esto, creyendo que todo pasaría si ella aguantaba. Quizás, podría vivir con eso. ¿Quién hubiera pensado que Jung-Gang recurrió a los usureros? Estaba llevando a su familia a un callejón sin salida. Los usureros podían hacer cualquier cosa. Si no fuera por la feroz represalia de Xiao Jian hoy que ahuyentó a la pandilla, las consecuencias serían inimaginables. Kim Jiro no reflexionó sobre el cambio repentino de su hija, su mente estaba demasiado abarrotada para pensar en ello. Esta fue la primera vez que pensó en divorciarse de Jung-Gang. Si esto continuaba, Jung-Gang solo arrastraría a Xiao Jian y Xiao Yi con él. No debe seguir viviendo así. Jung-Jian fue silenciosamente a Kim Jiro y miró a la mujer a la que llamó madre. Por alguna razón, le dolía el corazón. Sin embargo, sabía que estos no eran sus propios sentimientos, probablemente los restos de amor del propietario original. Mamá, todavía nos tienes a mí y a mi hermano. Nos quedaremos juntos de ahora en adelante. En cuanto a su supuesto padre, Jung-Jian no sería misericordioso ya que no tenía corazón. Jung-Jian habló con afirmación mirando a Kim Jiro y Yun-Yi, lo que hizo que el estado de ánimo de la mujer mejorara. Kim Jiro sacó su mano para agarrar la de Jung-Jian con fuerza. Algo de color resurgió de su rostro pálido mientras asentía. Incluso si Kim Jiro no comentó sobre lo que ha hecho Jung-Gang, definitivamente lo despreció. A medida que avanzaba la cena, permaneció en silencio. Cuando Yun-Yi le presentó su regalo, ella también lució solo una leve sonrisa. Había un inexplicable sabor amargo en su corazón. Jung-Jian no podía empatizar con el dolor actual de Kim Jiro, el sufrimiento de una mujer común. La noche pasó sin palabras. El día siguiente era sábado. Jung-Jian se despertó increíblemente temprano y colocó algo pesado en su mochila que ahora pesaba más de 10 kilogramos y corrió algunas vueltas alrededor del río de la ciudad de Xinjiang llevando la bolsa. El entrenamiento físico fue su rutina en su vida anterior. A pesar de ello, este cuerpo no estaba del todo en forma. Después de algunas rondas de carrera con pesas, estaba sudando profusamente. Si hubiera sido ella en la vida anterior, podría correr con una persona, olvidarse de 10 kilos más, alrededor del río sin jadear. Cuando el cielo se nubló por la tarde, Lu Feiyan le pidió a Jung-Jian que pasara el rato en un parque cercano. Fue entonces cuando Jung-Jian recordó que el dueño original de su cuerpo le había prometido a Lu Feiyan que darían un paseo por el parque este fin de semana. El parque era pequeño pero bastante famoso entre la gente de Xinjiang Town. La gente venía a caminar cuando hacía buen tiempo. Cuando se puso nublado este sábado por la tarde, marcó un buen tiempo para dar un paseo. El pequeño parque estaba bastante ocupado cuando llegaron Jung-Jian y Lu Feiyan. Xiao Jian, tomemos asiento allí en el pabellón. Lu Feiyan le dijo a Jung-Jian después de que hicieron varias rondas en el parque. Seguro. Con un asentimiento de Jung-Jian, ambas chicas fueron al lugar. Ya había gente parada en el pabellón pero aún quedaba espacio. Sin embargo, cuando se acercaron, Lu Feiyan de repente exclamó: ¿no es eso? Señaló a un adolescente sentado en el pabellón. Los ojos de Jung-Jian siguieron el dedo de su amiga dirigiéndola hacia un niño con una camiseta blanca que era bastante guapo sentado en el banco de piedra. Estaba rodeado de otros adolescentes. El niño no era otro que el culpable que causó que Lin Mengyu matara accidentalmente al propietario original del cuerpo de Jung-Jian, era Yuan Yingjun. Los enemigos estaban obligados a encontrarse. Jung-Jian sonrió con satisfacción. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, la voz de sorpresa de Yuan Yingjun sonó desde atrás.
Xiao Jian. ¿Estás aquí, para dar un paseo también? ¿O estás aquí para conocerme? Su tono creció con certeza cuando llegó al final de su oración. Capítulo 12. Él piensa que ella está jugando difícil de conseguir. Jung Jian casi se rió en voz alta cuando escuchó las últimas palabras de Yuan Yingjun. La mejor broma que había escuchado hasta la fecha, la verdad. Ella solo estaba pasando tiempo en este parque y conoció a esta persona por casualidad, pero la acusaron de haber venido por él. Jung Jian se dio la vuelta con una sonrisa encantadora mientras miraba a Yuan Yingjun. ¿Quién eres tú para mí? Solo estoy aquí para dar un paseo. ¿Qué tiene que ver conmigo si estás aquí o no? Jung Jian fue directo al grano, ya que era la verdad. Si hubiera sido el otro Jung Jian, el dueño original del cuerpo, probablemente no se atreviera a decir nada incluso si fuera acusada. Es por eso que Lin Mengyu asumiría que fue ella quien atrajo a Yuan Yingjun y no al revés. Sin embargo, así fue como sucedió su avivamiento. HMPH, ¿quién no sabe cómo jugar duro para conseguirlo, Jung Jian? ¿Crees que Yingjun te echará un segundo vistazo así? Soñar en. Antes de que Yuan Yingjun hablara, una chica bajita y regordeta que usaba maquillaje espeso se paró junto al niño, escutiendo a Jung Jian con hostilidad. La chica regordeta era obviamente la admiradora de Yuan Yingjun. Sabiendo que Lin Mengyu fue enviado al hospital, Jung Jian no esperaba que Yuan Yingjun se divirtiera en el parque con otros, en lugar de cuidar de su novia. La mirada helada de Jung Jian parpadeó. No queriendo conocer a estas personas, se volvió para tirar de Lu Feiyang con la intención de irse. No quería interactuar con un chico como este en absoluto, que era básicamente un playboy. Lu Feiyang se sorprendió por la reacción de Jung Jian. Xiao Jian solía esconderse detrás de ella y no podía responder cuando se encontraban con situaciones como esta en el pasado, pero ella se había resistido hoy. Párense ahí, ustedes dos, no se muevan. O actuaré duro. Realmente te golpearé. La chica regordeta se enojó instantáneamente cuando vio que Jung Jian y Lu Feiyang se iban a ir sin siquiera verla. La niña era hija del alcalde de la ciudad de Xinjiang, Shuli. Se sabía que acosaba a los demás, aprovechándose de la posición de su padre. Era de nuevo el típico comportamiento de una mocosa malcriada, ya que todos en la ciudad la sometían. Justo ahora, sin embargo, la chica llamada Jung Jian se había opuesto a ella. Ella también se iba a ir sin hacer ruido. Esto fue una bofetada al orgullo de Shuli, así que gritó sin pensarlo dos veces. Jung Jian ignoró la continua amenaza de Shuli y fue mucho más lejos con Lu Feiyang antes de regresar. ¿Y quién eres tú? ¿Por qué debo quedarme quieto solo porque me lo pides? Jung Jian se burló. Ella era la dominadora de la esfera de agentes secretos, el único mando de la organización mercenaria más grande del mundo. Innumerables peces gordos, magnates y políticos sintieron un miedo paralizante con solo escuchar su nombre. Sin embargo, la hija de un alcalde de un pequeño pueblo se atrevió a hablarle en ese tono. ¿Desde cuándo el dios asesino sería manipulado por miedo? Incluso si hubiera uno, la persona ya estaba muerta ahora. Yuan Yingjun, que no se había movido, mostró una sonrisa encantadora, pensando que Jung Jian realmente estaba jugando una mala pasada. ¿Difícil de conseguir? Jung Jian se veía bastante bien, pero eso hizo que Yuan Yingjun deseara aún más a esta chica. Aún quedaba tiempo. Se negó a creer que esta chica no estaría encantada con su buena apariencia y se enviaría a sí misma a su manera. Yuan Yingjun había olvidado por completo que todavía tenía una novia, que todavía estaba siendo tratada en el hospital. También había olvidado que la persona que causó el incidente no era otra que Jung Jian, a quien pensó que lo estaba atrayendo al jugar duro para conseguirlo. Capítulo 13. Deja esa pretensión. Una cobra. Mi padre es el alcalde de la ciudad de Xinjiang. ¿Cómo te atreves a hablarme así? HMPH. Cuidado, haré de tu vida una miseria. Shuli soltó tonterías mientras estaba en pánico. Jung Jian ya no pudo evitar reírse. ¿Por qué estos niños nacieron con una cuchara de plata de todos modos? Las palabras de Shuli fueron como una copia al carbón de lo que Lin Mengyu había dicho anteriormente. La única diferencia fue que el padre de Lin Mengyu era director de escuela y el padre de Shuli era alcalde. Subjetivamente, ambos eran iguales. ¿Debería tener miedo? Jung Jian se cruzó de brazos y miró a Shuli con extrañeza. En una era donde la influencia y los antecedentes familiares eran importantes, sería un milagro si el dueño original del cuerpo de Jung Jian pudiera vivir en paz, dado que se enfrentaba a familias tan poderosas. Sin embargo, Jung Jian ahora no era como el original.
Se negó a permanecer callada cuando fue acusada e intimidada. Xiao Jian, deja de fingir. Has llamado mi atención con éxito. Puedes decirnos si quieres pasar el rato juntos. Les damos una gran bienvenida a los dos, le dijo Yuan Yingjun a Yun Jian, luciendo como si supiera su verdadera intención después de sacudir su cabello. Había asumido que todo lo que Yun Jian acababa de decir era que ella estaba jugando duro para conseguirlo. Para Yuan Yingjun, Yun Jian debe haber gastado mucho esfuerzo para actuar de manera tan convincente. Sin embargo, coincidía con su intención, ya que había querido salir con Yun Jian. La niña era bonita, muchas veces más en comparación con Lin Mengyu, que no tenía apariencia ni forma. Si Lin Mengyu no fuera la hija del director, nunca habría salido con ella. En cuanto a Yun Jian, Yuan Yingjun solo quería jugar con ella, arrojándola después de que se aburría de ella. Eso fue todo. Lo siento, no salgo con cerdos. Yun Jian sonrió cuando su sorprendente sonrisa lanzó un ataque como el pinchazo de una rosa. ¿Cerdos? Los había comparado con cerdos. La cara de Yuan Yingjun cayó en el siguiente segundo. Yun Jian estaba obsesionado con su actuación. ¿Qué más quería ella cuando él ya la había invitado? Shu Li maldijo a Yun Jian a la vez. Eres el cerdo. Toda tu familia es del apestoso desagüe. ¿Cómo es posible que una persona como tú siga viviendo en este mundo? Y para pensar en atraer a Yingjun, ¿por qué no te miras al espejo primero? No mencioné a nadie, pero si ustedes quieren ser voluntarios, supongo que la metáfora ya es propiedad, respondió Yun Jian débilmente con una sonrisa. Yuan Yingjun y Shu Li palidecieron una vez que la escucharon, atrapados en un momento incómodo. Ah. Hay una serpiente. Una serpiente. Lu Feiyan gritó desde atrás de repente. Yun Jian se volvió para seguir donde apuntaba el dedo tembloroso de Lu Feiyan y vio una serpiente de aproximadamente medio metro de largo. Se deslizó en un arbusto a menos de medio metro de distancia de ambos. Era de color marrón amarillento, pero tenía un tinte negro grisáceo con una cabeza ovalada. Tenía la cabeza erguida y el cuello extendido como una cuchara. Lu Feiyan chilló una vez que vislumbró a la serpiente venenosa que acababa de salir de los arbustos. Los sentidos de Yun Jian todavía funcionaban bien. Mucho antes de que su amiga llorara de horror, había sentido el movimiento en los arbustos después de golpear a Yuan Yingjun y su camarilla. Sin embargo, solo había sabido que era una serpiente después de echar un vistazo a pesar de haberlo predicho. ¿Es una cobra? Un niño que usaba un par de anteojos con un gran marco de pie junto a Yuan Yingjun gritó sorprendido apuntando a la serpiente. El parque no era exactamente enorme. Además, era verano. Inevitablemente había serpientes, pero esta era una cobra. Las cobras son una serpiente muy venenosa. Uno moriría si lo mordían y no lo enviaban inmediatamente al hospital. Yuan Yingjun y sus amigos estaban un poco más lejos, también tenían miedo. Cuando volvieron a mirar a Yun Jian, ella no se inmutó. El grupo se quedó estupefacto. ¿Estaba fingiendo o realmente no estaba asustada? Capítulo 14. Matando a la cobra. Su inusualidad. El verano es la temporada en la que las serpientes eran más activas. No era raro ver una serpiente o dos en el parque, pero encontrar una cobra era honestamente mala suerte. La cobra gris oscuro se deslizó fuera de los arbustos lentamente y se puso de pie amenazada. Su capucha se expandió mientras siseaba. Yun Jian entrecerró los ojos mientras tiraba de Lu Feiyan detrás de ella en silencio. La cabeza de la cobra estaba levantada, estaba preparada para atacar. Xiao Jian. Lu Feiyan estaba conmovida y preocupada cuando la apartaron, gritando. Ten cuidado. Yun Jian se convirtió en el que se enfrentaba directamente a la cobra. Uno no debe correr o al menos correr en línea recta cuando se enfrenta a una serpiente porque la serpiente te perseguiría así. Yuan Yingjun y su camarilla que estaban más atrás se congelaron de miedo. No se atrevieron a moverse en el pabellón y a respirar con dificultad, aterrorizados de que la cobra los notara. La mayoría de la gente temía de forma innata a las serpientes. Además, esta era una cobra. Una verdadera serpiente venenosa. Uno moriría una vez si lo muerden. Cuando Yuan Yingjun y los demás vieron como Yun Jian empujó a Lu Feiyan hacia atrás para protegerla, sus ojos se abrieron de asombro. Luego vieron a Yun Jian entrenando su mirada en la cobra en total alerta. ¿Estaba planeando luchar sola contra la cobra venenosa? Solo pensar en la posibilidad era suficiente para poner la piel de gallina. La serpiente se deslizó, moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Incluso si fueran cazadores de serpientes profesionales, necesitarían herramientas para poder atraparlas.
¿Cómo podría una persona atrapar a uno con sus propias manos? Mientras Yuan Yingjun y su camarilla inspeccionaban la situación, sintieron una amenazante sensación de peligro, imaginando que Jung Jian podría ser mordido en el siguiente segundo. Entonces, la cobra se movió repentinamente hacia Jung Jian. Su cuerpo enrollado se estiró en el momento siguiente y se disparó hacia Jung Jian, atacando a quien fuera el objetivo en línea recta más cercano. ¡No! Xiao Jian. Lu Feiyan gritó con un sollozo, al presenciar a Jung Jian reemplazarla como el objetivo de la cobra. Justo cuando estaba a punto de alejar a Jung Jian, queriendo instintivamente tomar el golpe por su amiga, una escena desconcertante se desarrolló ante todos ellos, los labios de Jung Jian se tiraron en un ángulo hacia arriba mientras se paraba frente a la cobra mirándola retroceder antes de saltar hacia ella. Estiró los brazos simultáneamente. Era como si supiera la siguiente dirección del ataque de la cobra mientras sus manos se balanceaban. La mano de Jung Jian había estrangulado con precisión el cuello de la cobra a una velocidad que los ojos humanos no podían percibir. Ella impidió que la serpiente la mordiera mientras su otra mano se movía rápidamente hacia el punto más débil de la cobra, exactamente 7 pulgadas por debajo de donde estaba su corazón y lo apretó sin piedad. La cobra luchó frenéticamente antes de que Jung Jian la aplastara hasta la muerte. Jung Jian acababa de agarrar a la serpiente venenosa con sus propias manos y la apretó hasta la muerte. Sus movimientos eran simples pero evocaban diversas emociones en los espectadores. Esa era una serpiente muy venenosa. Sin embargo, fue asesinado por Jung Jian en una confrontación directa. Además, las rápidas acciones de Jung Jian demostraron que se había sometido a innumerables prácticas. Incluso cuando había matado a una serpiente venenosa, su mirada no mostraba miedo. ¿Cómo podría un estudiante común poseer tal habilidad y habilidad? Incluso un adulto se quedaría congelado al encontrarse con una serpiente venenosa. Jung Jian, sin embargo, lo había matado sin pestañear. Esto hizo que Lu Feiyan, Wang Yingjun y el resto la miraran en un estupor. Capítulo 15. Esta es ella, la verdadera ella. Splat. Jung Jian arrojó casualmente el cadáver al suelo y sacó un pañuelo de papel de su bolsillo para limpiarse las manos. Sus acciones parecían increíblemente extrañas a los ojos de sus compañeros de escuela, lo que los hacía temblar involuntariamente. Jung Jian no se veía como la cobarde presa fácil que solía ser ahora. El actual Jung Jian parecía ser un demonio asesino del infierno. Este fue el pensamiento instantáneo de Yuan Yingjun y los demás. Con toda honestidad, Jung Jian no estaba fingiendo. Como agente secreto en su vida pasada, estaba aturdida por el asesinato. Se había convertido en la única superviviente al pisar incontables cadáveres. Cuando fue entrenada por la organización en sus primeros años, cientos de personas, incluida ella, fueron arrojadas al bosque salvaje de una isla sin recibir nada. Vida o muerte, dependía completamente de ellos mismos. La selva incivilizada estaba llena de escorpiones venenosos, serpientes, insectos y bestias salvajes. Un movimiento descuidado enviaría a uno directamente a la muerte. Durante un año completo, se había quedado en la isla viviendo junto con los venenosos e indómitos. Ella aguantó, convirtiéndose en una de las sobrevivientes. Por eso era experta en abordar a la cobra. La punta fatal de una serpiente estaba a 7 pulgadas de su cabeza donde estaba su corazón. Eran cosas como estas con las que Jung Jian estaba familiarizado. Xiao Jian, tú, Lu Feiyan inconscientemente retrocedió mientras miraba a Jung Jian con incredulidad. ¿Seguía siendo su mejor amiga Xiao Jian? La Xiao Jian ahora había matado a una serpiente venenosa por su cuenta. Este no era el Xiao Jian que solía huir al ver una cucaracha. Jung Jian no sabía si Lu Feiyan sospechaba de ella, pero podía sentir el miedo que exudaba la chica debido a su truco anterior, una sensación de miedo que se distanciaba. Alzando la ceja, Jung Jian le preguntó a Lu Feiyan con frialdad, ¿me tienes miedo? No. No soy. Xiao Jian, yo solo, Lu Feiyan negó con la cabeza con vehemencia, pero su discurso fue interrumpido por Jung Jian. No todo el mundo está de acuerdo con mantenerse débil. Solía ser débil e inútil, pero de ahora en adelante, seré como estaba hoy, dijo Jung Jian mientras mantenía contacto visual con Lu Feiyan. Si tienes miedo, no salgas más conmigo. Ella añadió. No es que Jung Jian fuera de sangre fría. Las circunstancias de su vida anterior la habían convertido en lo que era hoy. Además, tarde o temprano volvería al entorno de su vida anterior. Aún tenía que vengar la muerte de su hermanito. Si Lu Feiyan eligió distanciarse, probablemente fue algo bueno. ¡No!
Lu Feiyan trotó y agarró la mano de Jun Jian con fuerza. Su mirada decidida brillaba. Xiao Jian, no importa cómo cambies, sigues siendo mi mejor amigo, de por vida. Estoy un poco sorprendido en este momento. Al observar la mirada decidida de Lu Feiyan, Jun Jian asintió de manera concluyente. Lu Feiyan era solo un estudiante ordinario de 9º grado. Ella acababa de matar sin piedad a una cobra, por lo que era normal que a Lu Feiyan le resultara difícil aceptar en un corto periodo de tiempo. A pesar de ello, la decisión de Lu Feiyan de seguir siendo su amiga después de presenciar su lado salvaje estaba fuera de las expectativas de Jun Jian. Posteriormente, Wang Yingjun y su camarilla vieron a Jun Jian y Lu Feiyan salir juntos del parque sin el coraje de detenerlos. Incluso Xu Li, que era altiva en su mal genio, no se atrevió a hacer un sonido. Acosar a los débiles y temer a los fuertes se espera principalmente de personas como Xu Li. Capítulo 16. Yo también quiero ir. El accidente de su madre. Después de que Jun Jian y Lu Feiyan abandonaron el parque, cada uno se fue a casa respectivamente. Hoy era sábado. Qin Jirou todavía estaba trabajando horas extras en la fábrica textil en este momento. Cuando Jun Jian llegó a casa, vio a Yun Yi sentado en la única mesa de la sala de estar. Un libro de ejercicios estaba abierto sobre la mesa, mientras su hermano mayor tenía un bolígrafo entre los dedos, frunciendo el ceño mientras trataba de resolver su problema de tarea. A su hermano Yun Yi siempre le había ido bien en sus estudios, e incluso había obtenido un puntaje lo suficientemente alto como para admitirlo en una de las escuelas secundarias más destacadas de la ciudad. Él era el orgullo de la familia. El dueño original del cuerpo actual de Jun Jian, por otro lado, era lo opuesto a su hermano. Ella era una de esas niñas a las que se sabía que les iba mal en clase y los profesores de la escuela no las consideraban muy bien. Aunque ambos eran hermanos biológicos, sus resultados académicos fueron el cielo y la tierra aparte. «Hermano», gritó Jun Jian mientras se acercaba a él. «Oye, Xiao Jian. ¿Estás de vuelta?» Yun Yi apartó su mirada estudiosa del libro de trabajo y se volvió para mirar a su hermana. «Regresarás a la escuela en la ciudad mañana, ¿verdad? Yo también quiero ir a la ciudad contigo». Jun Jian expresó su deseo. El padre del dueño original de su cuerpo estaba endeudado y Jun Jian le había prometido a Zhang Zifan que saldaría esa deuda. Ella no era de las que rompían su promesa. Ahora que necesitaba dinero, necesitaba ir a la ciudad. Había muy pocas oportunidades aquí en un lugar rural como Xinjiang Town. ¿Por qué de repente quieres ir a la ciudad? ¿Quieres comprar algo, Xiao Jian? ¿Puedo comprarlo para usted y traerlo de vuelta la próxima vez? Yun Yi dejó caer el bolígrafo que sostenía para enfrentar completamente a Jun Jian. «Hermano, yo también quiero ir». Jun Jian sabía que Yun Yi mimaba a su hermanita y no sabía cómo explicar sus verdaderas intenciones, por lo que copió las acciones del propietario original y sacudió el brazo de Yun Yi actuando linda. Bien. Yun Yi solo pudo estar de acuerdo sin poder hacer nada, ya que siempre le gustó su hermana menor y estaba indefenso contra su encanto. Llevar a Jun Jian a la ciudad significaba hacer otro agujero en su asignación. Después de todo, la tarifa y otros gastos incluidos en el viaje no eran baratos, por lo que no solo regresaría a casa una vez cada pocos meses desde que estudió allí. Sin embargo, valió la pena gastarlo en su hermana. Jun Jian sonrió. Incapaz de experimentar el amor familiar en su vida anterior, Jun Jian sintió que su avivamiento en esta vida, que le dio tanto el amor de una madre como el de un hermano mayor que la mimó, fue verdaderamente maravilloso. El tiempo había pasado a las 5:30 p.m., se suponía que Qin Jirou había terminado de trabajar y regresaba a casa para cenar. Mientras marcaban las 6 p.m. y el cielo se oscurecía gradualmente, ella aún no estaba en casa. La fábrica textil en la que trabajaba Qin Jirou no estaba lejos, a unos 10 minutos a pie de su casa. Por lo general, lo más tarde que llegaba a casa eran las 5:50 p.m., pero ese no era el caso hoy. Yun Yi ya no podía quedarse quieto cuando eran las 6:20 p.m. ¿Por qué su madre aún no estaba en casa? ¿Le había pasado algo? Poniéndose de pie inmediatamente con el pensamiento, Yun Yi le dijo a Jun Jian: «Sé bueno y quédate en casa. Iré a ver por qué mamá aún no está en casa». «Yo también iré». Jun Jian se puso de pie y dijo mientras Yun Yi se dirigía hacia afuera. Este último no la rechazó. Habían pasado unos 3 minutos desde que ambos se dirigieron hacia la fábrica textil cuando una mujer regordeta de unos 40 años corría temblorosa hacia ellos. Ella era su vecina, su apellido Wang. La gente la llamaba tía Wang.
La tía Wang y Kim Jiro trabajaban en la misma fábrica y, por lo general, regresaban juntas a casa, ya que vivían cerca una de la otra. ¿Por qué volvía corriendo sola hoy? Jung Hyun miró hacia arriba cuando Yoongi dio un paso adelante y preguntó. Tía Wang, ¿por qué mi mamá aún no está en casa cuando ya es muy tarde? La voz de la tía Wang tembló con un sollozo comprensivo y un miedo persistente, interrumpido por Yoongi antes de que terminara su pregunta. El brazo de su madre resultó herido por la máquina, en un accidente justo ahora. Su brazo, es todo sangre, sangre. Sus meridianos también están lastimados, el médico dijo que su brazo podría no recuperarse, ve rápido, ve con ella. Capítulo 17. Pobres habilidades médicas, yo seré el cirujano. La única fábrica textil en la ciudad de Xinjiang era de gran escala y empleaba de cientos a miles de trabajadores. Kim Jiro fue uno de ellos. No es que la fábrica textil pague bien, pero los salarios siguen siendo mucho más altos en comparación con los que se dedican a la agricultura. Ciertamente, hubo pros y contras. Los trabajadores de la fábrica textil trabajaban con máquinas. Los rasguños descuidados y las lesiones en las manos eran algo cotidiano. Más gravemente, hubo casos en los que los empleados se rompieron accidentalmente los dedos por la mitad. En la familia original de Jung Hyun, tanto ella como Yoongi eran estudiantes y su padre no era bueno para nada si solo sabía apostar. Se esperaba que Kim Jiro llevara una inmensa carga. Antes de que Jung Hyun reviviera en este cuerpo, el Jung Hyun y Yoongi originales se habían opuesto a la decisión de Kim Jiro de trabajar en la fábrica textil. Sin embargo, ¿qué podrían haber hecho? El gasto familiar fue elevado. Si Kim Jiro hubiera optado por la opción más segura de la agricultura, sería insuficiente para apoyar la escolarización de los niños. Ahora, el riesgo por el que habían estado preocupados eventualmente aún se presentaba. Kim Jiro se lastimó accidentalmente y por el tono de la tía Wang, su lesión parecía grave. Kim Jiro resultó herido. El corazón de Jung Hyun se hundió y una preocupación inexplicable la inundó. No ocupó este cuerpo durante mucho tiempo, pero había tomado tanto a Kim Jiro como a Yoongi como su propia familia. ¿Dónde está mi mamá ahora? Preguntó Jung Hyun. Ella está en el hospital de nuestra ciudad. La tía Wang todavía estaba bastante aturdida por el susto. Antes de que la tía Wang terminara sus palabras, Jung Hyun corrió hacia el hospital más grande de la ciudad de Xinjiang. Yoongi corrió con ella, el miedo llenó su corazón después de escuchar las palabras de la tía Wang. Temía que la situación de Kim Jiro fuera grave. Había algunas clínicas en la ciudad de Xinjiang, pero solo había un hospital importante. Jung Hyun tenía prisa, su ritmo era increíblemente rápido, creando una gran distancia entre ella y Yoongi. Yoongi no estaba de humor para considerar esta rareza mientras corría hacia el mismo destino. Al entrar por la entrada del hospital, Jung Hyun se paró frente al mostrador casi instantáneamente, sin saberlo, dando un susto a la recepcionista. ¿Dónde está la persona que fue enviada aquí hace un momento por lastimarse la mano? Jung Hyun preguntó directamente. La recepcionista se tomó un momento para reaccionar, señalando un pasillo. Vi que la enviaban a la sala de emergencias de allí. Jung Hyun desapareció justo delante de ella, a la mitad de su respuesta. La velocidad de Jung Hyun era completamente invisible, lo que hizo que la recepcionista se frotara los ojos con asombro. Se vio a un hombre alto de mediana edad paseando de un lado a otro con el ceño fruncido fuera de la sala de emergencias. Era el supervisor de la fábrica textil, Gao Hyun. Kim Jiro era su trabajador de fábrica. Si su lesión era grave, posiblemente se responsabilizaría a la fábrica. Si el trabajador era un personaje problemático, se solicitaría una gran cantidad de compensación y me gusta. Por lo tanto, Gao Hyun estaba extremadamente ansioso. Justo cuando Gao Hyun pisoteó su pie, una chica de aspecto delicado apareció frente a él de repente y lo agarró por el cuello. ¿Dónde está Kim Jiro? Jung Hyun cuestionó bruscamente tirando del cuello de Gao Hyun. Gao Hyun ya estaba tenso, pero al ver a Jung Hyun ahora, sabía que la tía Wang ya había informado a la familia de Kim Jiro. Entendió la situación y respondió. ¿Eres la familia de Kim Jiro? Está dentro de la sala de emergencias para una operación, pero el médico dice que su estado no es muy positivo. El médico dijo que las manos de Kim Jiro probablemente estaban arruinadas y que era muy probable que tuvieran que amputarlas. La herida era tan grave que ya se había desmayado. Sin embargo, Gao Hyun no le dijo a la chica el final. Si lo hiciera, es posible que la chica no pudiera soportarlo. Justo cuando Gao Hyun terminó de hablar, las puertas de la sala de emergencias se abrieron a tiempo.
Un médico con bata blanca salió y miró con tristeza a Jung Jian y Gao Jian. ¿Quién es la familia del paciente? El estado del paciente no es bueno. La herida es demasiado grave. Las instalaciones de nuestro hospital tampoco están completamente equipadas. Ya es demasiado tarde para enviarla al hospital de la ciudad. La mejor solución actual es la amputación. De lo contrario, su vida podría estar en juego. La ciudad de Xinjiang era una ciudad pequeña con instalaciones médicas inadecuadas. También fue alrededor de 1998, por lo que el viaje para enviar a un paciente del pueblo a la ciudad no fue corto. El paciente probablemente habría muerto a su llegada. Los médicos se sintieron impotentes, por lo que recurrieron a este mal método. Amputación. Toda esperanza se había ido. Gao Jian sintió escalofríos cuando escuchó la palabra. No era como si estuviera preocupado por Kim Birou. Fue porque la fábrica tuvo que recompensarla. Las manos amputadas significaban que tenían que remunerarla más. Jung Jian miró fríamente al médico y se acercó a él sin cambiar de expresión. Ceda el paso si no tiene habilidades médicas. Yo seré el cirujano. Capítulo 18. Maravillosas habilidades médicas. Las manos de la parca. Las palabras de Jung Jian sorprendieron tanto a Gao Jian como al médico. El médico fue el primero en reaccionar, reprendiéndola en tono condescendiente sin pensarlo dos veces: tonterías. Disparates. ¿Es la vida de un ser humano un juego de niños? ¿Puede una niña como tú hacer lo que los médicos no podemos? ¿Estás jugando? ¿Qué edad tenía la niña? ¿15? ¿16? Probablemente no conocía los conocimientos médicos más básicos. ¿Cirujano? Hay que saber que la vida y la muerte de un paciente que se somete a una operación depende del cirujano. Dejar que ella fuera la cirujana era básicamente ridículo. Sí. Sé que estás preocupada ahora, pero no se puede evitar, pequeña. El accidente ocurrió y los médicos seguramente están haciendo todo lo posible. Gao Jian se unió rápidamente al lado del médico. El estado de Kim Birou seguía siendo lo que más preocupaba a Gao Jian. Incluso si las manos de Kim Birou fueran amputadas, la fábrica simplemente le reembolsaría más. Si dejaban que esta pequeña niña hiciera lo que quería, ¿qué pasaría si la mujer muriera como consecuencia? Eso sería una fatalidad. No era un asunto que pudiera pasarse por alto dando una compensación. Asumiré toda la responsabilidad pase lo que pase. No había tiempo para charlar en este momento. La grave herida de Kim Birou no le dio tiempo a Jung Jian. Cada segundo que pasaba y cada minuto que pasaba era crucial para ella. Jung Jian apartó al médico después de la declaración y atravesó las puertas de emergencia. ¡Ey! Usted. El médico se tambaleó por el empujón, sorprendido por la fuerza inesperada de la niña, antes de correr rápidamente tras ella. Cuando Jung Jian entró en la sala de operaciones, Jung Ji, que había estado tratando de alcanzar a Jung Jian, también llegó inútilmente al hospital. Jung Jian ya estaba en la sala de emergencias. Oye, ¿de dónde vino esta niña? ¿Por qué está ella aquí en la sala de operaciones? La cirugía está en curso, hay una vida en juego. Salir con ella. Unos pocos médicos asistentes de aspecto serio que estaban al lado del quirófano se apresuraron a perseguir al intruso. Tomaré la operación como cirujano ahora. Jung Jian anunció de repente sin permitir que los demás se opusieran. Del armario lateral, tomó y se puso la bata quirúrgica que el médico acababa de dejar y se puso unos guantes esterilizados antes de caminar hacia el quirófano. Los médicos asistentes y el médico que había corrido después de Jung Jian vieron cuán fluido y natural era su proceso de ponerse el atuendo profesional y no pudieron evitar abrir los ojos como platos. ¿Era realmente una adolescente? Su movimiento era tan fluido como un veterano médico. Mientras reflexionaban, Jung Jian ya había venido al quirófano para ver a Kim Birou, que había estado inconsciente durante mucho tiempo. Las manos de Kim Birou resultaron gravemente heridas por la maquinaria. No era una exageración decir que tenía las manos aplastadas. La sangre se detuvo pero sus manos no se veían bien. Jung Jian no pudo evitar la punzada en su corazón cuando vio su condición. Esta fue la emoción del propietario original. Jung Jian parpadeó antes de dar un paso adelante sin dudarlo para continuar con la cirugía. Ella no solo era un as en la esfera de los agentes secretos, era una élite sobresaliente en el campo de la medicina. En su vida anterior, sus habilidades médicas eran maravillosas, lo que le valió bastante fama en el campo de la medicina. Incluso para que sus compañeros la llamaran manos de la parca. Mientras la paciente aún respirara, podría rescatarlos. Ese había sido el caso habitual.
El hospital de la ciudad de Xinjiang no albergaba un alto nivel de experiencia médica. Si ella no estuviera aquí hoy, una amputación sería inevitable para Kim Birou. Esto fue, si Jung Jian no hizo nada. Definitivamente iba a salvar a la mujer. Capítulo 19. Una cirugía sin precedentes. Niñita. Deja de tontear. Sé que debe haber mezclado los sentimientos al ver el estado actual de la paciente, pero dado que los incidentes ya sucedieron, haremos todo lo posible para salvarla. Por favor, sal primero, ¿de acuerdo? El médico que corrió detrás de Jung Jian lo aconsejó pacientemente nuevamente. Fue después de un momento de contemplación que el médico asumió que Jung Jian actuó de esta manera porque no podía aceptar el repentino golpe de la realidad. El paciente debe estar relacionado con ella y la conmoción debe haber sido demasiado para que la joven actuara racionalmente. Amputar ambas manos era de hecho algo difícil de aceptar, pero los médicos pensaron que esta era la única forma de salvar a Kim Birou. Ella es mi madre, Jung Jian de repente habló y continuó hablando con calma. ¿Creen que voy a bromear con la vida de mi madre? Fue porque estaba segura de que decidió manejar las cosas a su manera. Era imposible para ella ver cómo le cortaban las manos a Kim Birou y caer en la fase más baja de su vida sin la capacidad de hacer nada. No podía soportar dejar que sucediera. Así que por favor ayúdame en esta cirugía. Jung Jian levantó la voz y sorprendió a los profesionales médicos a su alrededor una vez más. Quizás, debido al hecho de que Kim Birou era su madre, no importa si se estaba portando mal o cuán terca era la niña, nunca bromearía con la vida de su madre. Quizás, se debió a las palabras de Jung Jian. Tal vez fue su extraordinaria confianza y comportamiento. Después de una pausa de 2 segundos. El médico que la había estado consolando y los médicos asistentes que la atendieron no dijeron nada y pasaron a sus respectivos puestos. Jung Jian asumió el cargo de cirujano y continuó la operación. Los médicos en el lugar estaban seguros de que permitir que una niña de 15 o 16 años se hiciera cargo de la cirugía era algo sin precedentes y lo más loco que había sucedido. Kim Birou se había lesionado las manos y la herida se había extendido a sus meridianos. Requería cosido además de considerar varios otros aspectos. Con el equipo médico limitado, ningún médico en la sala de operaciones pudo reparar completamente las manos de Kim Birou. ¿Qué más podía hacer esta joven? A pesar de ello, las habilidades médicas entrenadas y competentes que mostró Jung Jian los desconcertaron por completo. Pinzas quirúrgicas. Abrazadera de toalla. Aguja de sutura. Las solicitudes mecánicas de Jung Jian de instrumentos quirúrgicos fueron respondidas por los médicos asistentes, que le pasaron inmediatamente las herramientas. Coser, hacer incisiones, volver a coser, cada acción se ejecutó sin problemas. Cuando la aguja de sutura finalmente cosió la última herida de Kim Birou, marcando el final de la operación, los médicos no podían creer lo que acababan de presenciar. La operación se completó con éxito. El médico anunció temblorosamente lo que habían pensado que era imposible. Realmente se completó. Cuando los profesionales se volvieron nuevamente para mirar a la joven, el respeto era todo lo que había en sus ojos. La cirugía fue en realidad un éxito. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué edad tenía la niña? Habían pensado que una joven como ella se habría aterrorizado al ver la herida sangrienta de Kim Birou. En cambio, estaba fría como un pepino. Habían pensado que su declaración de ocupar el lugar del cirujano era una tontería. En cambio, la adolescente había completado una cirugía que nadie pensó que podría tener éxito cuando todos los profesionales médicos estaban preparados para recurrir a la solución más directa. Capítulo 20. Bueno como nuevo. La tía molesta. 1. Fuera de la sala de emergencias, Jung Ji caminaba con preocupación pintando descaradamente sus rasgos. Gao Jian, que estaba a su lado, lo reflejó. Aunque ambos estaban sobreexcitados, sabían que no podían simplemente entrar a la sala de operaciones. Lo que Jung Ji también tenía curiosidad era que había escuchado de Gao Jian que Xiao Jian había entrado por mucho tiempo. Nadie sabía lo que estaba haciendo por dentro y todavía no había salido. Se desconocía la vida o la muerte de su madre detrás de las puertas y solo podía esperar inútilmente afuera. La incertidumbre estaba haciendo subir a Jung Ji. Crujir. Las puertas de la sala de operaciones que habían estado bien cerradas se abrieron. El médico que habían visto antes salió primero con una expresión relajada. Incluso había una ligera alegría en su rostro. Doctor, ¿cómo está mi mamá? Jung Ji se apresuró a preguntar. Tos tos. El médico fingió su compostura y anunció. La cirugía fue un éxito.
El paciente está bien a partir de ahora. Creo que sus manos estarán como nuevas en unos meses. ¿Como nuevo? Gao Jian estaba atónito. Desde el principio, este médico había dicho que la vida de Kim Birou estaría en juego si no le amputaban las manos. Sin embargo, un tiempo después de que Jung Jian entrara a la fuerza en la sala de operaciones, este médico había salido declarando que la paciente estaba bien y que su discapacidad podía recuperarse por completo. ¿Podría Jung Jian realmente ser tan hábil? Jung Ji dejó escapar un gran suspiro de alivio. Gracias a Dios que su madre estaba bien. Jung Jian se quitó la bata quirúrgica y los guantes estériles antes de salir de la habitación. Para evitar que su hermano se preocupara, hizo que el médico le diera la buena noticia. Al mismo tiempo, llegó a un consenso con los médicos de que podía enseñarles sus habilidades si mantenían en secreto que había completado la cirugía. Está bien, hermano. Jung Jian lo consoló gentilmente, mirando la cara de Jung Ji que estaba sin color. Cuando Kim Birou se despertó a las 5:30 am del día siguiente, ya no estaba tan pálida como parecía. Un ligero tono le devolvió. Jung Jian pela y corta una manzana antes de alimentar a Kim Birou pieza por pieza, recordándole suavemente: come despacio, mamá. Kim Birou sintió como si acabara de escapar de la muerte. Con una sonrisa de ojos nublados, estaba contenta de ver que su hija era madura y pensativa. Jung Ji había regresado a su escuela en la ciudad para la sesión de autoestudio vespertino esa tarde, pero solo después de la persuasión de Kim Birou. Quería solicitar una licencia de la escuela, quedarse y cuidar de su madre, pero Kim Birou lo rechazó, temiendo que no pudiera continuar con sus estudios. Todo lo que exigía el paciente era el decreto. El deseo de Kim Birou era la orden de Jung Ji. Además, el médico había dicho que Kim Birou estaba muy bien ahora, fuera de la fase peligrosa, por lo que Jung Ji regresó a la ciudad. Jung Jian había querido ir con él, pero ahora solo podía posponer su plan. Desde el accidente, su supuesto padre, Jung Gang, nunca había aparecido. Esto hizo que Jung Jian lo odiara aún más. Después de preparar la cena en casa, Jung Jian la compró para el hospital. Cualquier tarifa relacionada con la hospitalización de Kim Birou fue liquidada por Gao Jian en nombre de la fábrica. Fue alentador que la fábrica fuera responsable. Para nutrir el cuerpo debilitado de Kim Birou, Jung Jian hizo sopa de pollo. Sin embargo, escuchó una voz aguda y agresiva de una mujer una vez que estuvo cerca de la habitación de Kim Birou. Oye Rou, no te estoy poniendo en una situación difícil intencionalmente. Veo lo mal que estás herido y me da pena pedir el dinero que te he prestado. Pero no hay otra forma. Necesitamos el dinero ahora. ¿Crees que puedes devolvérmelo primero?